Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y recién hemos visto entonces que la derivada de la función f' de x o y' de x era igual al límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero del cociente incremental, ¿sí? De manera tal que esa era la definición de derivada, donde si seguimos analizando esta expresión, y habíamos visto que delta y sobre delta x llamábamos cociente incremental y que geométricamente representaba la pendiente de la recta secante, esto también podemos leerlo como la variación de la función dada o la variación de y respecto de x o por cada unidad de variación de la variable independiente x. De esta manera también podemos leer a este cociente incremental que, repito, geométricamente representaba la pendiente de la recta secante a la función en dos puntos de E. Volviendo a esta expresión, ¿cómo podemos escribir o ver la forma en que se expresa la derivada de una función desde el punto de vista de su nomenclatura? Y podemos escribir como las siguientes notificaciones o nomenclatura: f' de x, o derivada de la función f de x, o bien derivada de f de x de esta manera. Todas son formas de escribir la derivada de una función, o derivada respecto de x de la función f de x, o bien y' de x, o bien la nomenclatura de Leibniz que dice derivada de la función y o de la variable y respecto de x. Todas estas formas son expresiones en que podemos expresar la derivada de la función o de una función f de x. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a definir ahora la derivada o la función derivada. Y entonces vamos a ver cómo definimos a la función derivada. Función derivada. Y entonces, podemos decir que el valor de f' de a, de la derivada de la función en un punto a, derivada de función en un punto entonces, el valor f' de a, considerado como imagen de cada uno de los puntos A del dominio, donde la función f de x es derivable, define una nueva función que la podemos definir como la derivada de la función f de x, o la función derivada de la función f de x. Es decir, que f' de x se denomina o es la función derivada, es la función derivada de f de x si y solo si f' de a, que es igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a, para todo x que pertenece al dominio de f, esta función, este límite existe. Por lo tanto, entonces, f' de x, repito, es la función derivada de f de x si solo si f' de a. Y si miramos esto, no es otra cosa que la definición derivada de la función en el punto A. Este límite existe para todo x que pertenece al dominio de la función A y para todo x A que pertenece también a ese dominio de la función. Por lo tanto, entonces, de esta manera hemos definido la derivada de la función en un punto. El dominio de esta función f' de la función derivada está formado por todos los puntos A del dominio de la función f de x, para lo cual existe entonces
esta derivada f' de A. Repito entonces, ¿sí? El dominio de la función derivada va a estar incluido ampliamente en el dominio de la función f. Repetimos entonces, el dominio de la función derivada está formado por todos los puntos del dominio de la función f donde existe este límite, es decir, donde existe f' de A. De esta manera entonces definimos la función derivada f' de x de una función dada f de x. Muy bien, y para ver y cerrar esta clase, vamos a ver la relación entre la derivabilidad y la continuidad de una función y el concepto de derivadas laterales. Y entonces vamos a ver ahora derivabilidad y continuidad de una función. ¿Qué relación existe? Derivabilidad y continuidad de una función. Y para ello vamos a recordar una propiedad que hemos visto, o que han visto, ¿no es cierto?, cuando estudiamos infinitésimos, y habíamos visto que si una función tenía límite finito en el entorno reducido de un punto, o en el entorno de un punto de acumulación x sub 0, entonces esa función podía expresarse, o ese límite de esa función podía expresarse como el valor de la función más un infinitésimo. Si traemos entonces esta propiedad a la definición de derivada, habíamos visto que la derivada se definía como el límite, cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental. Por lo tanto, vemos nosotros que este límite es lo que nosotros definimos como la derivada de la función. Si a esta función entonces, a este límite que existe, le aplicamos esa propiedad que hemos visto, dijimos que si la función tenía límite finito, cuando estudiamos la propiedad en infinitésimo, podíamos expresar a la función, pero en este caso la función, ¿quién es? El cociente incremental. Podíamos expresar la función como su límite, en este caso es la derivada, más un infinitésimo. ¿Qué quería decir más un infinitésimo? Que si esto es el infinitésimo, esto tiende a 0 cuando también delta x tiende a 0. De esta expresión, si nosotros trabajamos un poquito y pasamos delta x a ambos miembros de la expresión, vemos que delta y, si esto pasa multiplicando y aplicamos propiedad distributiva, nos queda esta expresión. Y vemos entonces que si delta x tiende a 0, también delta y va a tender a 0, porque si reemplazo esto por 0 me queda que toda la expresión me está dando entonces 0. Por lo tanto, si el incremento de la función, el incremento de la variable independiente tiende a 0, también el incremento de la función tiende a 0. Es decir, si una función es derivable, vamos a demostrar que entonces también es continua. La derivabilidad es una propiedad de las funciones mucho más fuerte que la continuidad. Por lo tanto, la derivabilidad siempre implica continuidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si una función es derivable en un punto, con seguridad que es continua también en dicho punto. Mientras que lo recíproco no siempre se da. Es decir, la continuidad no siempre asegura la derivabilidad. Que una función sea continua en un punto no implica que exista su derivada en dicho punto. Por lo tanto, esto que acabamos de ver aquí, que la derivabilidad implica siempre continuidad y lo recíproco que no siempre se cumple, vamos a ver demostrando a través de un teorema muy simple. Y entonces, lo primero que vamos a ver es justamente que la derivabilidad implica siempre continuidad. Y entonces lo vamos a demostrar con un simple teoremita. Y ese teoremita dice, si una función tiene derivada finita en un punto, entonces es continua en dicho punto. ¿Qué quiere decir esto? Este teorema nos está diciendo que si existe un número real k que pertenece
a los números reales y SK es igual al valor de la derivada en un punto A, esto sí o sí nos asegura, esto sí o sí nos va a asegurar que la función f de x es continua en x igual a A. Entonces, este teorema lo que está demostrando es que la derivabilidad siempre implica continuidad. Por eso dice, si existe un número real tal que ese número real es la derivada de la función en un punto A, sí o sí entonces la función es continua en el punto A. Muy bien, ¿cómo demostramos esto? Muy sencillo. Vamos a tomar entonces otro punto del dominio de la función que estamos analizando y ese punto, cualquiera, es distinto del punto A. Por lo tanto, entonces, para demostrar este teorema, vamos a tomar un x que pertenece al dominio de la función, pero ese x, cualquiera, que pertenece al dominio, es distinto del punto A, donde ya sabemos que existe su derivada y que es continua en el punto. Muy bien, entonces, si tenemos ese otro punto distinto del punto A, fíjense que como son puntos distintos, podemos escribir la diferencia entre los valores de función. Esto va a ser distinto de 0 porque x a es distinto de 0. X, a son distintos, entonces esta diferencia va a ser distinta de 0. Pero si a esta expresión yo la multiplico y divido por una misma expresión, la expresión no está alterada. Por lo tanto, esto puedo escribir f de x menos f de a, y voy a multiplicar y dividir esta expresión por x menos a. Por lo tanto, si multiplico y divido por una misma expresión, la expresión no está alterada. Pero como esto es un producto, yo también puedo escribir este mismo producto de la siguiente manera. Y sigo teniendo la misma expresión. Muy bien. Ahora voy a calcular el límite de esta diferencia entre el valor de la función en x y el valor de la función en a. Si aplico el límite a esta expresión, como esto es una igualdad, obviamente también tendré que aplicar el límite a esta expresión. Entonces nos va a quedar que el límite, cuando x tiende al punto A, de f de x menos f de a, va a ser igual, y fíjense que aquí tengo un producto, y estudiamos en propiedades del límite que el límite de un producto es igual al producto de los límites, es decir, que el límite es distributivo respecto al producto. Entonces, voy a aplicar el límite a cada uno de los factores de este producto. Me va a quedar entonces límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a por el límite cuando x tiende a de x menos a. Si nosotros miramos un poquito esta expresión, entonces en el miembro izquierdo me queda el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Pero si miramos ahora el miembro derecho de esta igualdad, y nosotros miramos esta expresión ¿qué es? Ya hemos estudiado y la hemos analizado. Es la derivada de la función en el punto de abscisa A. Por lo tanto, esto no es otra cosa que f' de A. Y si calculamos este límite cuando x tiende a A, este límite es igual a 0. En un producto, si uno de los factores es 0 o los dos son 0, evidentemente este producto es igual a 0. Por lo tanto, estamos llegando a que el límite de esta diferencia cuando x tiende a A es igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a es igual a 0. Pero fíjense que acá también, en el miembro izquierdo de esta igualdad, tengo el límite de una resta, y también por propiedad del límite demostramos que el límite de una resta es igual a la resta de los límites. El límite es distributivo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos el límite de esta diferencia a cada término de la resta, el límite
del primer miembro me va a quedar límite cuando x tiende a a de f de x, menos el límite, y esto es una constante. Por lo tanto, por propiedad límite, el límite de una constante es igual a la constante. Me va a quedar f de a, y esto es igual a 0. Muy bien, llegamos a la conclusión entonces que el límite de f de x cuando x tiende a a menos f de a es igual a 0, que es lo último que hemos escrito ahí. Luego, si hacemos pasaje de término, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el límite cuando x tiende a a de la función f de x es igual a f de a. ¿Y qué les parece esta última expresión a la que hemos llegado? Estamos llegando a la expresión de la tercera propiedad o tercera condición de continuidad de una función. ¿Cuál era la tercera condición? Si el límite de la función existe en el entorno reducido del punto A y existe el valor de la función en el punto en que estoy analizando la continuidad y son iguales, la función es continua en el punto A. Por lo tanto, esta última expresión me está diciendo que el valor de la función en el punto A que existe es igual al límite de dicha función en el entorno reducido del punto A. Por lo tanto, esto me garantiza que la función f de x es continua en el punto x igual a A. Conclusión, entonces, hemos demostrado que si la función es derivable en el punto A de su dominio, también sí o sí es continua en dicho punto. Conclusión, la derivabilidad siempre garantiza la continuidad. Muy bien, pero dijimos que lo recíproco no siempre se cumple. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa si una función ahora es continua en un punto. Vamos a ver si es derivable en dicho punto. Pero previamente a este concepto, o a encontrar esta vinculación, vamos a ver el concepto de derivadas laterales. Y fíjense cómo vamos a definir derivadas laterales. Prácticamente ya lo sabemos. ¿Por qué? Y porque si recordamos que la derivada se define como un límite, ahora una derivada lateral va a partir de ¿qué conceptualización? Va a partir de la conceptualización también de la existencia de los límites laterales. Por lo tanto, entonces, voy a tener dos derivadas laterales. La derivada lateral por derecha, derivada lateral por derecha y la derivada lateral por izquierda. ¿Y cómo definimos a cada una de ellas? Entonces, la derivada lateral por derecha o derivada por derecha, si derivada se define entonces como el límite de un cociente incremental, entonces esta derivada lateral por derecha va a estar dada. Si escribo de esta manera, o también la puedo escribir de la siguiente manera, la derivada lateral en el punto x sub 0. Pero fíjense que para que indique derivada lateral justamente por derecha, ¿qué le tengo que agregar a x sub 0 de acuerdo a lo que hemos visto en límites laterales por derecha? Me indicaba que era por derecha cuando yo a x sub 0 colocaba en el extremo superior el signo más. Y entonces esto va a ser igual al límite cuando x tienda a x sub 0 por derecha, y entonces ahora aplico el cociente incremental de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y de esta manera, entonces, estoy obteniendo el concepto de derivada lateral por derecha. En forma análoga, puedo expresar o escribir la derivada lateral por izquierda, que es f' de x sub 0, y para indicar por izquierda, en el extremo superior, coloco el signo menos, va a ser igual entonces al límite, cuando x tiende a x sub 0 por izquierda, del cociente incremental f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y de esta manera tengo definido entonces las
derivadas laterales de una función. Muy bien, ¿para qué ocupamos esto? Porque fíjense, como consecuencia inmediata de estas definiciones de derivadas laterales, vamos a demostrar que si una función f de x, es continua en un punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función, si y solo si es derivable, si y solo si es derivable en x sub 0, si existen estos dos límites laterales que representan a estas derivadas laterales, y esas derivadas laterales son iguales. Por lo tanto, entonces, repito, f de x es continuo en el punto x igual a x sub 0, si y solo si existe la derivada de la función en el punto de x sub 0, y para que esta derivada exista, entonces la derivada lateral por derecha es igual a la derivada lateral por izquierda en el punto x sub 0. Esto significa f' de x sub 0 por izquierda es igual a f' de x sub 0 por izquierda. Es decir, si solo si va a existir esta derivada si las derivadas laterales existen y son iguales. Es decir, existen estos dos límites y esos dos límites son iguales. Muy bien, pero ¿qué pasa? Dijimos que la continuidad no siempre me garantiza la derivabilidad. Y vamos a demostrar entonces, a través de un ejemplo, con una función, de que no siempre la continuidad garantiza la derivabilidad. Y entonces, fíjense que vamos a tomar, por ejemplo, la función valor absoluto, que es una función ya conocida por ustedes. Fíjense si tomo la función valor absoluto de x. Y si recuerdan, cuando trabajaron con esta función y la representaron gráficamente, fíjense que al representar gráficamente, como estoy trabajando con el valor absoluto, todas las imágenes de esta función son los números reales positivos, incluido el 0. Por lo tanto, la representación gráfica de esta función nos está dando como si fuera una B corta. Es decir, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante tengo dos rectas cuyas pendientes son iguales a 1, es decir, el ángulo de inclinación son 45 grados. Y en este caso va a ser menos 1 porque en el segundo cuadrante la tangente trigonométrica es negativa, por lo tanto también este ángulo de inclinación negativo es 45, o lo mismo, esto es 135. Si hallamos la tangente de ese ángulo, evidentemente ese valor es menos 1. Dicho de otra manera, como son rectas donde el valor de la abscisa es igual al valor de la ordenada, esto no es otra cosa que la función identidad igual a x, y esto no es otra cosa que también la representación gráfica de la función lineal igual a menos x. ¿Por qué decimos esto? Porque eso nos va a facilitar ahora en el análisis que queremos realizar. Muy bien. Queremos ver si la continuidad de la función en un punto de su dominio garantiza siempre la derivabilidad. Y ya dijimos que no. Y esto lo vamos a comprobar en el punto de abscisa igual a 0, es decir, en el origen de coordenadas. Si nosotros miramos y analizamos primero, de acuerdo a las condiciones de continuidad, en el punto de abscisa 0, bueno, y aplicamos las tres condiciones, el valor de la función en el punto, valor absoluto de 0 es 0, luego la segunda condición es el límite, pero como analizamos en el entorno reducido, fíjense que tenemos que hallar límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda, y por izquierda esta función es la recta menos x, y esto nos está dando 0. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, tengo la recta
igual a x, por lo tanto también me da 0. Los límites laterales son iguales, condición de que existe el límite de la función cuando x tiende a 0 y su valor es igual a 0. Tercera condición, el valor de la función y el límite son iguales, por lo tanto entonces el valor de la función en el punto 0 es igual a su límite, por lo tanto estas tres condiciones nos garantizan que la función valor absoluto es continua en el punto de abscisa 0. Pero bueno, ahora vamos a verificar si, a pesar de ser continua, la función es derivable en el punto 0. Y entonces, para que podamos garantizar de que si una función es continua en un punto, debe ser que la función derivable exista en dicho punto, y para que exista en dicho punto las derivadas laterales tienen que ser iguales. Y entonces vamos a calcular las derivadas laterales de esta función en el punto 0. Y entonces voy a calcular la derivada de la función en el punto, en este caso x sub 0 es 0, en el caso, repito, de x sub 0 es 0, y voy a calcular entonces por derecha. Y entonces esto se calculaba como el límite, en este caso cuando x tiende a 0, de la función f de x. Y la función f de x por derecha, ¿qué tengo por derecha? La función es por derecha de 0, x. Menos el valor de la función en el punto 0. El valor de la función en el punto 0 es 0. Sobre x menos x sub 0. Me queda x sub 0 es 0. Por lo tanto, esto me está quedando límite cuando x tiende a 0 de x sobre x. Si antes de resolver el límite aplicamos cociente de potencia igual base, me queda el límite de una constante. Y el límite de una constante, que en este caso es 1, va a ser igual a la constante. Por lo tanto, nos está dando que existe la derivada de la función por derecha, la derivada lateral por derecha es igual a 1. Muy bien, vamos entonces ahora a ver y calcular la derivada lateral por izquierda en el punto 0. Y entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende al punto 0 por izquierda. Y entonces, si vengo por izquierda, ¿qué tengo? ¿Cuál es la función que está por izquierda? La recta menos x menos el valor de la función en el punto, 0, sobre x menos x sub 0, que es 0. Nuevamente, entonces, esta derivada lateral por izquierda me está dando igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda, y en el numerador me queda menos x y en el denominador x. Nuevamente, aplicando cociente de potencias de igual base, esto me queda límite cuando x tiende a 0 por izquierda, y esto nos queda menos 1. Límite de una constante por propiedad es igual a la constante. Conclusión, existe la derivada lateral por izquierda también, en este caso es igual a menos 1. Pero ¿qué pasa? Para que la función sea derivable en el punto de análisis, ¿cómo debían ser estas derivadas laterales? Iguales. Y vemos, obviamente, que la derivada lateral por derecha es distinta de la derivada lateral en el punto por izquierda. En este caso, en el punto 0. Conclusión, si las derivadas laterales son distintos, esto me está diciendo que la función no es derivable en el punto de análisis, en este caso en el punto 0. ¿Qué quiere decir que no es derivable? Que evidentemente, fíjense, estos límites que representaban geométricamente la derivada, la pendiente de la recta tangente, y si nosotros nos remitimos a nuestra gráfica, por derecha, la pendiente de la recta tangente en el entorno del punto 0, en el entorno reducido, su pendiente coincide con la recta y vale 1. Si miro por izquierda, la pendiente de la recta tangente en el entorno reducido al punto 0 por izquierda coincide con la recta porque es una función lineal y vale menos 1. Por lo tanto, esto me está indicando que en el punto 0 la función no tiene recta tangente de pendiente única. Por eso,
que se observa gráficamente, estas derivadas son distintas y por eso la derivada no existe en el punto de la función valor absoluto en el punto cero, porque sus derivadas laterales son distintas. Conclusión entonces, hemos demostrado que la continuidad no garantiza la continuidad, la derivabilidad de la función en el punto. Por lo tanto, entonces, en este caso, la función era continua en el punto cero y sin embargo no existe la derivada de la función en el punto cero, por lo tanto la función no es derivable en el punto x sub 0 igual a 0. Conclusión, hemos demostrado lo recíproco de lo que hemos visto primero, de que la derivabilidad siempre garantiza continuidad, mientras que la continuidad no siempre garantiza derivabilidad, y lo hemos visto con este ejemplo. Bien, hasta aquí vamos a desarrollar nuestra clase en el día de hoy y continuaremos la próxima con ya encontrar la derivada de una función a través de las reglas de derivación. Muy bien, gracias y nos vemos en la próxima clase.